Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos en cada enseñanza. Espero que todos estén siendo edificados, así como estamos siendo también nosotros, mi esposo y yo. Y bueno, ahora dejo como siempre el turno a mi esposo para que salude y para que nos diga de qué se trata el tema de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y como dijo mi esposa, suscríbanse a nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad, donde tocamos temas difíciles a veces de entender, pero aquí con la ayuda de nosotros podemos, y la ayuda de ustedes también, nuestros comentarios, podemos entenderlas. Y hoy vamos a hablar de una parábola. El Señor siempre habló con parábolas a sus discípulos y esta parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Y el texto de la parábola se encuentra en Mateo 13 del versículo 24 al 30 y dice lo siguiente. Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo frutos, entonces apareció la cizaña. Se acercaron los siervos del, Se acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembramos buena semilla? ¿De dónde pues hay cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos, que la cortemos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo, dejen crecer ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Esta es una parábola que Jesús usó para enseñar verdades sobre el reino de los cielos. En esta parábola, él enfatizó de que en este mundo conviven el bien y el mal, sus hijos de Dios y los hijos del maligno. Será así hasta que llegue el fin del mundo, cuando sean separados por toda la eternidad. La parábola también enfatiza la paciencia y misericordia de Dios al dar tiempo para que crezcan y se desarrollen las plantas, pero también habla sobre la justicia de Dios. En su momento, Él separará por toda la eternidad el bien y el mal, dando a cada uno su castigo o recompensa. Y de ahora quiero que mi esposa nos explique más a grandes rasgos qué significa esta parábola para que la podamos entender mejor. Sí, pero ahorita dijiste una cosa, el Señor les hablaba en algunas ocasiones por En parábolas. parábolas. ¿Por qué les hablaba en parábolas? O sea, como en historias y les explica por qué les hablaba en parábolas. Y le dice, entonces en Mateo 13, en el versículo del 10 al 13, dice, entonces acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes les es dado saber el reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque dice, porque cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El Señor conoce el corazón del ser humano, conoce nuestra dureza o nuestra sensibilidad. Entonces, quiere enseñarnos su reino, a qué es semejante a través de sencillas historias, sencillas pláticas, porque pues es tan duro a veces el corazón del hombre
que el Señor se baja a veces a nuestro nivel para podernos explicar, pero también añade algo. Dice en el versículo 13, dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. O sea que tenemos ojos y a veces podemos ver la manifestación de Dios alrededor nuestro, podemos ver la manifestación de su reino, de sus obras, podemos tal vez escuchar hasta su voz, pero no lo queremos creer que viene de Dios. Siempre queremos dar alguna otra explicación, queremos darnos alguna otra explicación, o escuchamos algo que venga de la boca de Dios y no lo queremos eh, creer, relacionar con Dios. Entonces dice, por eso tienen oídos y no oyen, o sea, su entendimiento está cerrado. Cegado. Sí, pero para ir específicamente, como mi esposo preguntó, ¿qué significa la parábola, esta parábola del trigo y la cizaña? La misma Biblia nos da la respuesta en el mismo capítulo 13, un poquito después de que se contó la parábola se platica en Jesucristo, la platica en el versículo 24 al 30, pero más adelantito en el versículo 36, no, sí, empieza en el versículo 36 al 43. Los discípulos le piden que le explique la Que se las parábola. Y explique, bueno, sí. vamos a leerla, la explicación que Jesucristo da para tener un entendimiento más claro de qué nos está hablando esta parábola. Dice que entonces los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 13, versículo 36. Dice en el versículo 37, él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Jesucristo, es el que sembró la semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los justos. Y la cizaña son los hijos del malo. O sea, entonces, regresando tantito, vamos a ir entendiendo. El que siembra las buenas semillas, aquí hay dos tipos de semillas, entonces. El que siembra la buena semilla es Jesucristo, el Hijo de Dios. El campo en donde lo siembran es el mundo. La buena semilla es la semilla que sembró el Hijo de Dios, Jesucristo. Y dice aquí específicamente, son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Está bien claro esto? Aquí no hay duda. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, o sea, de este tiempo de la humanidad, cuando se acabe, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven. Enviaré a los ángeles y recogerán de su reino, o sea que están mezclados con los hijos de buenos y malos, y ahí pareciera que es un solo reino, pero no, es un reino dividido. Dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, los hijos del maligno, es decir, la cizaña, son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, otra vez nos dice, oídos para oír, oiga. La misma parábola, perdón, el mismo Jesucristo Le explicó, la ¿verdad? viene explicando, entonces, pues no hay duda ahí de lo que nos Mm. está hablando, nos habla de los personajes, nos habla de las circunstancias y nos habla de la situación y del resultado. Los personajes pues son el trigo y la cizaña. Uno es sembrado por el Hijo de Dios, Jesucristo, y el otro del maligno. Crecen, dice, para los siervos del Señor la reconocieron porque Ujú. dice, Señor, hay cizaña, como Ay, si tú sembraste solamente semilla buena. ¿De dónde salió esa cizaña? O sea, sí la reconocieron. Ellos sí tienen ojos para ver y oídos para oír porque la reconocieron. ajá. Pero, dice, como se puede mezclar, dice, déjenla, no la arranquen. Dice, ¿quieres que la arranquemos? No la arranquen porque pudieran arrancar con ella Trigo, el algo de trigo. trigo y Sí, mi amor, ajá. entonces esta es la Explicación. parábola con su explicación de la misma boca del Señor Jesucristo, el cual nos está diciendo que tengamos cuidado, que si el Señor nos dio ojos es para ver sus cosas, para no tropezar, y oídos, es muy importante lo que nos está diciendo, para oír, porque le dice a los discípulos que tristemente les habla en parábolas, porque teniendo ojos, quieren algunas seguir estando ciegos, teniendo Ujú, oídos, dice, no quieren oír, porque tienen nublado ujú. el entendimiento. Entonces, lo que entiendo es que en este mundo vamos a convivir ah, creyentes y no creyentes, convivimos en el diario vivir. Sí, Pero los verdaderos creyentes son aquellos que han confiado en Cristo como Salvador, se apoyan en Él y aman su amén. palabra. Esta es la prueba decisiva que muestra su autenticidad y nadie debería preocuparse demasiado porque la cizaña y el trigo crezcan juntos. En un día futuro el Señor utilizará su hoz y separará la cizaña y el trigo. Pero se nos advierte que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña, lo que mencionaba. No, nosotros no somos para arrancarla, no somos para juzgar a los hijos del maligno. Dice, pero se nos advierte que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña, porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo. Nuestra responsabilidad se limita a sembrar la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra todos los días y no juzgar, porque nos podríamos equivocar. Y es lo que dice la parábola, nos podríamos equivocar y cortar trigo. Verdaderos cristianos, cuando juzgamos por ¿cómo diría? Porque quiero emitir Nues- nuestro propio por juicio. querer, porque creemos que la otra persona está equivocada y emitir un juicio y podríamos estarnos equivocando. Esta parábola nos enseña la paciencia y no es de nosotros los cristianos hacer el juicio, es de los ángeles, que dice hasta su tiempo en la siega. Vendrán los ángeles y separarán los unos de los otros. Sí, porque cuando una persona está verdaderamente buscando a Dios, es real en su búsqueda de Dios y encuentra a Dios, porque dice su palabra, me buscarán y me encontrarán, porque dice, me haré presente a ellos y porque me buscarán de corazón. Entonces, cuando encuentran al Señor, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, estamos tan ocupados porque empieza el Señor a enseñarnos, empezamos a conocer su palabra, a tener una vida de oración, una vida conforme a la voluntad de Dios, que empezamos a ocuparnos de nuestra relación para con Dios,
Dios, empieza nuestra relación con Dios a crecer y entonces pues no hay tiempo de estar mirando a lo que está haciendo el hermano, el vecino, no tenemos tiempo de, o más que nada, deberíamos no tener tiempo, porque dice su palabra, Sí. ocúpense en lo suyo, ocúpense en la enseñanza, ocúpense en su propio crecimiento. Entonces, si verdaderamente somos hijos del reino, o sea que somos de los de la buena semilla que fue sembrada en el campo y estamos siendo el verdadero trigo, entonces estamos dando fruto o estamos empezando a dar fruto de modo que nuestro corazón se está haciendo sensible al corazón de Dios y ya no hay cabida para el juicio, el juzgar, el criticar, como bien dijiste a nosotros hace un rato, la palabra nos dice que no nos corresponde a No nos nosotros. corresponde No nos corresponde a nosotros porque pudiéramos estar juzgando mal, equivocarnos equivocarnos y y pudiéramos dañar el corazón de alguien que pudiera ser verdadero sí, solamente discípulo de que Dios. sea aún inmaduro. Ajá. Y eso nos aplica a nosotros, porque podemos, si juzgamos, podemos dañar a alguien que realmente es seguidor de Dios o si alguien nos critica, también podría ser, por eso podría ser que se esté equivocando y ahora en vez de ser trigo, se convierte en una En cizaña. cizaña. La palabra es muy clara. La parábola enseña que no es nuestro papel juzgar quién es el trigo y quién es la cizaña. Perdón, solo Dios lo hace porque Él conoce los corazones. Tiene la sabiduría para hacerlo, ese juicio en el momento adecuado. Nuestro trabajo es permanecer como trigo, dando buen fruto y propagar la buena semilla del Evangelio. O sea, dice, permaneciendo como trigo, porque en el juzgar nos podríamos convertir en cizaña o piedra de tropiezo para algunos siervos de Dios. Se nos recomienda no juzgar. Así es. Y son tan parecidos cuando dice el Señor, no, dice en el versículo 30, dice, no, en el versículo dice, donde dice que, dice, en el versículo 29, perdón, dice, Él les dijo, no, cuando los siervos le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y les dice Él, no, dice, porque no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen, han visto alguna vez el dibujo de una cizaña y el trigo, son ¿cómo se dice? Durante el crecimiento primario, al principio, se parecen mucho, son muy Son parecidos. similares. Ajá. Entonces, pudiera ser que uno que es trigo al principio y es verdadero trigo, pueda tener alguna acción o algún comentario equivocado o parecido a una cizaña, ¿verdad? Sí. Al principio del crecimiento de estas ambas plantas se parecen mucho. Por eso dice no, porque puedes Nos equivocarte. podemos Entonces, equivocar. efectivamente, aquí nos está hablando el Señor, no juzguemos, no nos corresponde a nosotros arrancar, no nos corresponde a nosotros señalar, porque nosotros no conocemos el corazón del hombre, mas Dios conoce nuestro corazón. Nosotros solamente conocemos el nuestro y queremos conocer a Dios. Y sí, y mientras esa persona a la que podemos estar juzgando, mientras esté viva, puede tener arrepentimiento y convertirse en trigo, y como dije, y es la parte que el Señor no nos lo permite, porque puede llegar a esa persona
a la persona que estamos juzgando llegar a un arrepentimiento y ser Trigo. ser trigo y tener un corazón conforme a Dios. Y ahora nosotros, por andar juzgando, ponemos en riesgo nuestra salvación. Entonces les hablamos de que en el principio del crecimiento de ambas plantas, que son el trigo y la cizaña, son muy parecidas, pero después, al final, van cambiando su parecer. El trigo es aquel que lleva fruto. Da La frutos, cizaña, no da. entonces el trigo, perdón, me faltó decir algo, se dobla por el peso de su fruto, De su fruto. porque está lleno del grano. La cizaña es solamente la planta que está siempre erguida y no lleva fruto, entonces ahí es donde se da, donde se van a conocer ambas la diferencia. Por eso nosotros tenemos que estar, en vez de mirar a nuestro alrededor quién es fruto y juzgar quién es fruto o quién es cizaña, deberíamos de estar ocupados en nosotros los frutos que estemos produciendo como trigo o si es que estamos produciendo frutos. Porque nos dice Gálatas, Los frutos del Espíritu. exactamente, Gálatas nos hace la diferencia, como la misma palabra de Dios nos habla de lo que hacer y de lo que no hacer y de la diferencia entre uno y otro. Nos dice en Gálatas 5, el versículo 15 en adelante, dice, les digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La semilla que sembró el maligno trae fruto de carne. Aquí lo está diciendo. Dice, y manifiestos son esos frutos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos. O sea, no nada más dirá alguien, no, yo no hago hechicería, sí, pero me enojo. Contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, o sea, la semilla que sembró el Hijo de Dios en el mundo. en el campo, perdón por la palabra, en el campo, dice, también es manifiesta, dice que son paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Entonces, contra tales cosas no hay contra tales cosas no hay ley. Entonces, nos está dando la palabra en Gálatas explicando la diferencia entre un verdadero creyente y entre una semilla que dio fruto de la carne, contiendas, iras, pleitos, y el otro nos está diciendo paz, gozo, paciencia. Como dijo mi esposo al principio, tenemos que tener paciencia, mis amados, y mejor estar ocupándonos en tener frutos, y el que no esté teniendo frutos, más ocupado está en producir los frutos y hacerlos crecer de modo que se vean que sean visibles, de modo que al hablar, al actuar, nosotros estemos reflejando gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, y entonces cuando estamos en estas labores, ya no tenemos tiempo de mirar al vecino como en su comportamiento, ¿verdad? así. Y así no cometeremos el error de juzgar y a lo mejor estar arrancando algún inmaduro que más tarde, como dices tú, pueda llegar al arrepentimiento y en algún tiempo madurar. Así es. Pues, mis amados, espero que haya estado claro. Estuvo hermosa esta enseñanza, es muy edificante para nosotros
porque no queremos ser cizaña. Quisiéramos todos ser ese trigo que plantó, que salió de la mano del Señor y que plantó la buena palabra en cada uno de nosotros. Y si alguno de ustedes está todavía dudando o está teniendo problemas con la cizaña, acompáñenme a orar. Podemos orar. Padre, gracias por tu palabra y por tu enseñanza, Señor. Claramente aquí nosotros como siervos tuyos nos dices, esperad, no arranquen el trigo todavía, porque queriendo arrancar el trigo, pudiéramos arrancar con ella, queriendo arrancar la cizaña, pudiéramos arrancar, Señor, dañar al trigo. Y eso es algo, Padre, que tú cuidas mucho los corazones de tus hijos. Padre, ayúdanos a estar ocupados en la labor que nos has dado a cada uno de nosotros para que no nos distraigamos y no tengamos tiempo, ni siquiera el deseo de voltear a ver qué es lo que está haciendo los demás. Y si en algún momento volteamos, sea para dar un consejo, para dar un consuelo, Edificar, para exhortar. edificar, para exhortar, para echarles la mano, para ayudarles a llevar sus cargas, mientras, Señor, tú apareces por segunda ocasión en tu venida santa. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todos los que escuchan, por nuestras vidas y por este canal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis Amén. amados, gracias otra vez por habernos acompañado en este tema y en su canal Conociendo la Verdad. Y no se olviden de suscribirse y los invitamos a que sigan conectados con nosotros para que nos sigamos edificando juntos en ese canal Conociendo la Verdad. Hasta Adiós, pronto. bye.